Bien, chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre los movimientos de la molécula. Ya habíamos tenido una antesala el día de ayer en este tema, ¿no? Respecto a los movimientos de la molécula, ¿no? Las moléculas vendrían a ser las pequeñas partículas de toda materia, ¿de acuerdo? Ahora, pero yendo más a fondo, cuando empezamos a dividir, ¿no? La materia, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Un pan. Dividimos un pan en trozos pequeños, 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 más pequeños, como ese día estuvimos haciendo el proyecto. Habíamos dividido el pan en trozos súper, 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 súper pequeños. Se podrá de Miss, repente... pero Un el pan momentito. ya se me malogró, Miss. Ya, un momento, estoy dando la explicación. ¿Se podrá de repente llegar a una molécula de pan? ¿Qué dicen? Sí, Miss, sí, sí. ¿Sí? Se puede llegar incluso a moléculas del pan, ¿no? Bueno, eso no se va a poder ver no se va a poder ver a simple vista. Eso se va a poder ver por medio de qué? De un microscopio, ¿no? Científico, ¿no? Con unos super Microscopio lentes, científico, Miss. claro, con super lentes que puedan ver, ¿no? Pequeñas moléculas de restos de materia, ¿no? Habíamos hablado el día de ayer que esas moléculas también tienen un comportamiento, ¿no? Las partículas de cada materia. Cuando las Sí, Miss, partículas están unidas las unas a las otras, ¿qué ¿se lo estado crean? me presenta? Cuando las moléculas, las partículas están unidas las unas a las otras, ¿qué estado presenta? Están unidas. ¿Mm? A ver, abran el cuaderno, si es posible. Incluso varios me enviaron sus actividades, en donde las moléculas estaban unidas las unas a las otras. ¿En qué estado me presenta? Sólido. El sólido, ¿no? Cuando las moléculas se encuentran las unas a las otras unidas, ¿no? Acá lo tenemos. Miren esta presentación. Partículas, moléculas muy pequeñas que se unen las unas a las otras para poder formar una materia sólida. ¿Qué pasa si de repente las moléculas están dispersas, sueltas, no hay unión entre ellas? ¿En qué estado se podría encontrar? Líquido, líquido. Están sueltas, dispersas. Gaseoso, gaseoso. Gaseoso. Vean ustedes acá. Estas moléculas no están unidas, están separadas, están dispersas. Incluso miren la forma de este recipiente, ¿no? Las partículas de las moléculas optan la forma de este recipiente. ¿Qué pasa si de repente las moléculas están libres, ¿no? No hay están libres y optan la forma del recipiente. ¿En qué estado podrían Líquido, encontrarse? En líquido. Líquido, líquido, líquido. ¿no? En líquido. Se encuentran unidas, algunas de ellas se van a encontrar unidas, pero van a optar por darle forma al recipiente en donde se encuentre. ¿Sí? Cuando están dispersas, sueltas, es que no tiene peso, por lo tanto se encuentran en estado gaseoso. Chicos, vamos a ver aquí movimientos de la molécula. Vamos a ver la fuerza de cohesión. ¿Qué es la fuerza de cohesión? ¿No? Es una fuerza que atrae, ¿no? Y mantiene unida a las moléculas o partículas, ¿no? De toda materia, dependiendo la intensidad de las fuerzas. Por eso mencionamos una vez más, ¿qué cosa? Mencionamos una vez más el comportamiento de estas partículas, ¿no? En cada estado. ¿Qué pasa si de repente las moléculas están ionizadas? ¿En qué estado podría estar? Plasma. En el estado plasma, ¿verdad? Entonces, aquí en la fuerza de cohesión nos va a dar referencia a la fuerza física, ¿no? Que mantienen las moléculas en un cuerpo. Dependiendo, claro, la intensidad de la fuerza, ¿no? De la sustancia o de la materia. Por eso es que mencionamos cada comportamiento de las partículas en cada estado de la materia. Moléculas unidas las unas a las otras, sólido. Moléculas que están dispersas y optan y optan la forma del recipiente, líquido. Moléculas dispersas, sueltas, ¿no? Sin peso, gaseoso. Vamos a ver aquí, ¿no? La fuerza de cohesión, que en lo líquido varía de acuerdo a la viscosidad del líquido, ¿no? En la clase pasada, no me rayen la pantalla, por favor. No, el año pasado habíamos hecho un experimento, ¿se acuerdan?
Se llamaba la mezcla no newtoniana. ¿Se acuerdan? Sí, Miss, el pancito. Ah, no, ¿cuál pan, hijo? Mezcla no newtoniana, No, mis, lo combinamos newtoniana. con chuño o era maicena con Ajá. hongo, con un poco Ah, de... sí, Miss, el aceite ¿Recuerdas? y el colorante. El aceite no. La mezcla no newtoniana tiene como elementos maicena o chuño, ¿no? Esa vez habíamos echado un poquito de agua y un poquito de colorante, ¿no? Como para que tenga, ¿no? Para hacerlo más divertido, le habíamos echado colorante. Esa mezcla, chicos, ¿no? Variaba. ¿Se acuerdan que mientras le poníamos presión, qué pasaba con la masa? Se Decía. se endurecía, se solidificaba, se volvía Se sólido, endurecía, mis. ¿no? Y si no le poníamos presión, abríamos la mano, ¿se acuerdan? Todo empezaba a caer como si fuera un líquido, ¿no? La mezcla no newtoniana que era un experimento que habíamos hecho el año pasado, ¿no? En la cual podíamos ver que la materia, en este caso la masa que habíamos creado, era la materia, ¿no? Que que cambiaba de estado fácilmente. De sólido pasaba a líquido y de líquido pasaba a sólido con la facilidad de ¿qué? De nuestra fuerza. Cuando ejercíamos fuerza en la masa, se solidificaba. Cuando abríamos la mano, toda la masa empezaba a esparcirse. ¿Por qué? Porque ya no había fuerza que contuviera la materia. Se volvía líquida y descendía por todos nuestros dedos, ¿no? Eso fue un claro ejemplo de lo que era el fuerza de cohesión, ¿no? Cambios de estados de la materia, de sólido a líquido y de líquido a sólido, ¿no? Ahí no habíamos usado temperatura, pero sí habíamos usado la fuerza para poder hacer un comportamiento de esta masa. Vamos a ver aquí la fuerza de repulsión. La fuerza de repulsión, chicos, son las que tienen cargas con el mismo signo y por lo tanto se repelen, ¿no? Podemos coger, por ejemplo, un claro ejemplo puede ser dos imanes. Ustedes cuando de repente habrán tenido la oportunidad de jugar con dos imanes, cuando tratan de conectar dos imanes, No se puede. tratan de querer conectar dos imanes, hay algunos que no pueden pegarse, no pueden adherirse, no hacen conexión. ¿Por qué? Porque ambos lados pueden llegar a ser positivos o negativos, ambos. Cuando dos fuerzas son la misma fuerza, no hay una conexión, hay una fuerza de repulsión. Se separan, no pueden pegarlo, por más que lo intenten, no van a poder pegar, ¿no? Dos imanes que ambos lados tengan la misma fuerza. Si ambos son positivos, no va a poder haber contacto entre ellos. Pero en el caso fuera que uno sea positivo y el otro sea negativo, fuerza positiva. Miss, dos imanes no se pueden juntar. Pero si tú juntas el imán, el lado positivo y el lado negativo, tú los juntas, vas a poder pegar. Sí, Miss. Sí puedes. Sí se va a poder, ¿no? Para eso tenemos que tener los lados positivos y negativos, ¿no? Para poder unirlos. Si tenemos positivo, positivo, no se va a poder unir. Por más que quieras, ellos se van a separar. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, del agua y el aceite. Dos elementos que tienen fuerza de repulsión. El año pasado también habíamos hecho, ¿no? Proyectos, ¿no? Con el agua y el aceite, ¿cierto? Habíamos cogido un recipiente, habíamos colocado aceite, habíamos colocado agua y había un elemento más que habíamos colocado, ¿recuerdan? Colorante. Colorante, ¿no? ¿Qué pasaba con el agua y el aceite? ¿Se unían? No, mis, el aceite estaba arriba y el agua abajo. Ajá. El aceite tenía menos peso y el agua tenía más peso, por lo tanto el agua por su peso caía al fondo del recipiente y el aceite estaba sobre el agua. No había una mezcla entre ellos porque no tenían, ¿no? El mismo contenido, se podría decir, la misma densidad, ¿no? Había una fuerza de repulsión también entre ellos. Pero ¿qué pasaba con el agua y la tinta? ¿No? O el colorante. ¿Qué pasó? Recuerden. No, a mí primero cayó la tinta y se vio como si fuera un humo adentro del agua, Miss.
Y se No, no esparció salió por todos bonita. lados. Y se esparció, se mezcló. ¿Por qué? Porque Ajá, el por todos agua, lados. porque el agua y el colorante, ¿no? Tenían el mismo contenido, el mismo peso, entonces compatibilizaban y ambos se mezclaban, ¿de acuerdo? Entonces, fuerza de repulsión lo vamos a encontrar también en las fuerzas de los imanes, en la densidad del agua o de algunos elementos para poder hacer mezclas. Vamos a ver acá, ¿no? Terminamos con esta parte, ¿no? Las fuerzas de repulsión son las que tienen cargas con el mismo signo o por lo tanto se repelen, ¿no? No hay contacto entre ellos, provocando que las moléculas se encuentren constantemente en movimiento. Es directamente proporcional a la temperatura a la que se encuentre la sustancia. Por eso la fuerza de repulsión va a variar de energía, de temperatura, menciona acá, ¿no? Y también de densidad, como lo hemos visto en el experimento del año pasado, mezclando aceite, agua y colorante. Bien, chicos, vamos a pasar. Acá tenemos los elementos. Los elementos, chicos, bueno, elementos químicos vamos a encontrar en todo nuestro ambiente. Un elemento químico es una sustancia simple formada por átomos de la misma clase, ¿no? Algunos elementos los encontramos en la naturaleza, otros son creados artificialmente, por medio de un laboratorio podría ser. Se representa utilizando símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos 4 ejemplos. Aluminio es un elemento químico, ¿no? Representado por la Al. Oxígeno, lo tenemos también en el ambiente, representado por la O. El yodo, en algunas tablas periódicas van a poder encontrar que el yodo está representado por una Y, no, está representado por una I latina. El cobre también es un elemento químico que lo vamos a encontrar en muchos metales también, que está representado, ¿no?, por la Cu. ¿Por qué Cu? ¿Por qué no Co? Porque Co es otro elemento llamado cobalto. Cu es elemento químico, es el símbolo químico del cobre. Atento Mateo. ¿Sí? Atento Mateo. Ese globito, mi amor, sácalo. Miren, chicos, estos solamente son 4, ¿sí?, de los, acá tenemos la tabla periódica, de los 118 elementos que se encuentran en nuestro ambiente. Y estos 118 elementos, ¿ves? ¿sí? Y estos 118 elementos están representados en la tabla periódica de manera, yo lo digo, de manera perfecta. La tabla periódica, chicos, acá vamos a poder ver cada uno de los elementos. ¿Dónde está el aluminio? A ver, Sí, sí. está acá. Elemento químico. ¿Y los elementos son usados? Claro. Y los tienes en tu cuerpo, muchos de ellos. Por ejemplo, el calcio. Sus huesos, sus dientes, están con pequeñas porciones de calcio. ¿Dónde encontramos el calcio? En la leche, en el huevo y en muchos elementos más que nosotros consumimos. Tenemos Sí, sí, hidrógeno. ¿Perdón? Miren el Quaker también. También, ¿no? Y muchos otros elementos más que vamos a poder observar, ¿no?, en los alimentos, en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos ciertos porcentajes de ellos. Entonces, los 118 elementos que ustedes están viendo acá, ¿no?, están organizados de manera, ¿no?, perfecta, armoniosa. Tenemos metales, tenemos gases, tenemos actinios, tenemos metaloides, no metales, gases nobles, gases o elementos desconocidos también, que son los plomos que están acá, ¿no? El unitrio, ¿no?, el ferrovio, ¿no?, algunos de los elementos desconocidos, que son elementos elaborados, ¿no?, de manera científica. Tienen otro tipo de uso, se podría decir, y no van a estar fácilmente encontrados en el ambiente, sino en un laboratorio. Entonces, chicos, acá tenemos grandes cantidades, incluso estos... Ahí falta el cobalto, no está. ¿O sí? ¿Perdón? Ahí falta el cobalto, no está. Acá está, el 27. Cobalto. Ah, CO. sí, no. Acá está, cobalto, ¿no? Miren, incluso acá tenemos, cada uno de estos cuadros representan un elemento. ¿Qué? ¿Un elemento se podría combinar con otro elemento? Sí. Sí, 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 se puede. A ver, elemento químico de la sal. La sal es un elemento químico.
¿no? Miss es Na y CI. Na y CI. CI. Sí. CI no, es CL. A ver, Sí. CL, ¿dónde está? Cloro. Clorudo de ¿Qué Miss? ¿No era CI? No, ¿Era CI no. CL? CL, clorudo. Clorudo. Ok. Ujú. Bien, vamos a ver aquí. Es más, el CI no lo vamos a poder encontrar en la tabla periódica. No, SI es silicio, pero es S. Miss, ¿cuál no podemos encontrar en la tabla periódica, Miss? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? A ver, plantea mejor la pregunta porque no la llegué a entender. No, Miss, tú dijiste algo que no lo podemos encontrar en la tabla, Miss. Algo que no podemos encontrar en la tabla periódica. No, lo que yo dije es que todo lo que está en la tabla periódica lo podemos encontrar en muchos alimentos, en nuestro cuerpo, en algunos elementos incluso del ambiente. ¿No? Tenemos acá, miren, vamos a ir, a partir de ahora vamos a ir conociendo un poco más la tabla periódica. Lo vamos a tener como tema más adelante. Acá yo les estoy presentando para que ustedes puedan darse cuenta que aluminio, oxígeno, yodo y cobre no son los únicos elementos químicos, sino que también tenemos 118 elementos químicos, de los cuales cada uno está representado por un símbolo químico. Vamos a ver aquí. Los elementos químicos, chicos, se representan con la primera letra en mayúscula. Acá tenemos un ejemplo. H, ¿no? Es el símbolo químico. ¿Cuál es el nombre de ese elemento químico? Hidrógeno. 1.00794 gramos, ¿no? Tiene como masa atómica. El número 1 que ustedes observan acá, ¿sí? Es la cantidad de protones. Ahora, ¿qué son los protones? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Mm? Sí, Miss. Y A Miss ver. es que componen el átomo, los electrones, protones y neutrones. Los protones, Miss, Ujú. A ver, Nicolás. es una partícula subatómica. Muy bien. Con una carga, Miss, eléctrica. Perfecto, muy bien Valeria y muy bien Nicolás. Los protones son partículas, ¿no? Subatómicas, ¿no? Del átomo. Y el átomo está conformado por 3 elementos: núcleo, protones, electrones y... Bueno, en el Fotones. núcleo vamos a encontrar los protones y los neutrones, ¿no? Bien, chicos. Vamos a ver acá esto. A ver, un momentito. Ya está ingresando quinto. Ya es la hora, me parece. Entonces, chicos, hasta aquí, ¿no? El tema del día de hoy en ciencia y tecnología. Estamos dando Miss, un avance. después nos toca igual con usted, Miss. Sí, nos toca de todas maneras. Miren Si no, acá, no sale- tenemos aquí, ¿no? Los elementos químicos que los vamos a encontrar ¿en dónde? En nuestra tabla periódica. ¿Cuántos elementos tenemos, habíamos dicho? 118. 118 elementos. elementos. 18, Así es, de los cuales muchos vamos a encontrar en los alimentos, en nuestros cuerpos y en el Algunos ambiente. también podemos encontrar en nuestro cuerpo. Así es, muy bien. Tenemos los elementos químicos, ¿no? Que están representados por la letra, la primera letra siempre va a ser mayúscula y la segunda que acompaña en algunos casos está con letra minúscula, como el aluminio, A mayúscula, L minúscula. El cobre es CU, la C mayúscula y la U minúscula, ¿no? Como les digo, cobre no es CO, CO es cobalto. En algunas partes de la tabla periódica ustedes van a poder ver, miren acá, elemento químico número 26 es el hierro, está representado por la Fe. En algunos va a haber esa variación. El cromo, Pero- CR, no hay problema ahí. Titanio, TI, no hay problema ahí. Calcio, CA, también no hay problema ahí. Potasio está representado por la K. ¿De acuerdo? Vamos a ir conociendo un poco más la tabla periódica, chicos, con calma, poco a poco, porque son 118 elementos. Entonces, nos vemos a la siguiente hora. Bye, bye, chicos. Bye, Miss. Ok, Miss, bye.